Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? Buenos días, ¿cierto? ¿Le escucha? ¿Cómo está, Judith? Buen día. Bueno, voy a compartir. ¿Se le escucha? ¿Cómo está, Esperanza? Buen día. Voy a compartir pantalla. Vamos a empezar a trabajar con lo que habíamos dejado en la anterior clase. En la anterior clase habíamos hecho, si no me equivoco, el muestreo aleatorio simple y habíamos hecho los ejercicios. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es el muestreo aleatorio estratificado, sistemático y estratificado si nos alcanza el tiempo. Igual vamos a hacer un ejercicio ya. A ver, déjenme por favor compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, licenciada. Muy bien. Lo que habíamos hecho, como les decía, en la anterior clase era diseño muestral. Estamos continuando con la clase anterior. Tipos de muestreo. Ya habíamos visto estos 4 tipos de muestreo de tipo probabilístico, método probabilístico. Ya habíamos dicho que se sugiere para un tamaño de muestra, para calcular un tamaño de muestra y seleccionar las unidades de elementales de la muestra, usar un muestreo probabilístico. Entonces, dentro de estos muestreos probabilísticos, tenemos 4, habíamos dicho. Muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo por conglomerados. Ya habíamos explicado en qué consiste el muestreo aleatorio simple. Habíamos dicho que hay 2 técnicas para seleccionar a los elementos de la muestra mediante una urna y mediante la tabla aleatoria, número de aleatorio, ¿no? Tabla de números aleatorios. Después de este viene el muestreo sistemático, que también es una técnica para seleccionar, dice, a los elementos de la muestra. Y vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se seleccionan los elementos de la muestra. Y el muestreo aleatorio estratificado es un muestreo en el cual yo hago una partición de mi población en estratos o áreas, ¿ya? Reparto el tamaño de la muestra por cada estrato y puedo usar cualquiera de estas 2 anteriores, el muestreo aleatorio simple o el muestreo sistemático, para seleccionar a mis elementos de la muestra. Luego viene el muestreo por conglomerados, que creo que no vamos a ver. Vamos a ver si alcanzamos. Alguien está, creo que en espera. Déjenme aceptarlo. Ya. Bueno, entre los muestreos no probabilísticos habíamos visto de conveniencia, el accidental, bola de nieve y por cuotas. Habíamos dicho que es un muestreo probabilístico, cuáles son los tipos de muestreo, qué es un muestreo en sí. Habíamos definido qué es el muestreo aleatorio simple, cómo se identifican los elementos de la población y cómo se selecciona a las unidades muestrales. Y ahí está, ¿no? Selección de las unidades muestrales que tengo que hacer. Y habíamos dado un ejemplo. Lo habíamos resuelto, este ejemplo, en la computadora. Les debo ese ejemplo que lo voy a pasar al Classroom junto con esto más de acá, del muestreo sistemático. Bueno, el muestreo sistemático. Aquí tengo a qué se refiere el muestreo sistemático y luego vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Dice, este tipo de muestreo también requiere la existencia de un listado de la población. O sea, ¿qué está diciendo de un listado de la población? Necesita tener un marco muestral, necesariamente, dice, ¿no? Pero tiene la diferencia del muestreo aleatorio simple en los siguientes aspectos. 1. Solo el primer elemento de la muestra se elige aleatoriamente, ya sea mediante una tabla de números aleatorios, por sorteo o por una urna, o con una urna, dice, ¿no? Bajo la condición de que el primer número elegido sea el coeficiente de elevación. ¿Qué quiere decir esto? Al primer miembro que yo elija, ese va a ser el único que yo lo voy a poder seleccionar a través de un muestreo aleatorio simple, o sea, a través de la técnica de ¿qué? Usando la técnica de la tabla de números aleatorios o utilizando la técnica de la urna, ¿cierto? Pero para elegir a este primer elemento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el coeficiente de elevación. Este coeficiente de elevación, que le voy a llamar K, va a ser igual, dice, estas corchetes significan parte entera.
¿ya? ¿Qué quiere decir parte entera? Si yo tengo un número decimal, por decirles 7.5 o 7.3, la parte entera de ese número va a ser 7, ¿ya? Y la parte decimal va a ser 0.3. Entonces estamos hablando de eso. A ver, voy a conectar, más adelante les voy a explicar. Vamos a conectar nuestra pizarrita, ¿ya? Dice, se calcula el coeficiente de elevación, que va a ser K igual a N sobre N. N mayúscula va a ser el total de la población, y N minúscula va a ser el tamaño de la muestra. Y expresa, dice, el número de veces que la muestra está contenida en la población. Este coeficiente de elevación a mí me va a ayudar a seleccionar a los otros elementos de la muestra. Y ya van a ver ustedes. ¿De acuerdo? Dice, calculando el coeficiente de elevación que va a ser K, los siguientes elementos de la muestra se obtienen de la siguiente manera. ¿Cómo? Se selecciona al azar un número I, dice, entre 1 y K. Hay alguien que está en espera. Primero, entonces, dice, si saco un número, el coeficiente de elevación, digamos 10, entonces tengo que seleccionar, dice, a un elemento entre 1 y 10, a cualquier elemento. Y a ese le voy a denominar I, que indicará, dice, el primer elemento que formará parte de la muestra. Este I solamente va a indicar la posición del elemento seleccionado, o sea, en qué posición se encuentra, ¿ya? El segundo elemento será, dice, a este primero, o sea, la posición del primer elemento más K, más el coeficiente de elevación. El tercer elemento será 1 más 2 veces K. O sea, ¿qué voy a ir? Voy a ir sumando cuantas veces yo necesite K, dice, hasta encontrar el último elemento de la muestra. Y el último elemento de la muestra va a estar dado por N menos 1 por K, más ¿quién? Más la primera posición que he calculado, ¿ya? Entonces, en esto consiste, podría decir, el muestreo aleatorio sistemático o el muestreo sistemático. Voy a hacer esto, parece un algoritmo, es un algoritmo. Primero, calculo el coeficiente de elevación. Luego, encuentro un valor entre 1 y ese coeficiente de elevación, que le voy a designar I, el cual me va a marcar la posición del primer elemento. Y luego voy sumando K veces a ese I, hasta encontrar el último elemento de la muestra. ¿De acuerdo? Y dice, ¿cuáles son las ventajas? Es fácil de aplicar. Pues ustedes están viendo, solamente voy a sumar n menos 1 veces el coeficiente de elevación a la primera posición. Dice, no siempre es necesario tener un listado de la población, ¿ya? Aunque recomienda a un principio tener ese listado. Cuando la población está ordenada siguiendo una tendencia conocida, asegura que una cobertura de unidades de todos los tipos. O sea, si tengo, dice, una población con una tendencia ya sea creciente, entonces esta cobertura de este tipo de muestreo, dice, está asegurando que todos los elementos de la población puedan caer en la muestra, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Si la constante de muestreo o el intervalo le llaman, o el coeficiente de elevación, está asociada con el fenómeno de interés, entonces, ¿qué va a suceder? Las estimaciones obtenidas a partir de la muestra pueden contener sesgo de selección. O sea, si este coeficiente de elevación, dice, está asociado al fenómeno que yo estoy estudiando, entonces toda mi información que yo saque o mis estimadores que yo saque van a tener sesgo. A eso se está diciendo, ¿no? Esas son las desventajas. Bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo y luego, aquí tengo dos ejemplos. Un ejemplo con un número muy grande. Vamos a ver los pasos que se siguen y vamos a hacer este ejemplo en pizarrita, ¿ya? Dice, queremos obtener una muestra de tamaño n igual a 12, dice, de estudiantes de una población de 1.400 de cierta universidad, utilizando un muestreo sistemático. Seguiremos el siguiente procedimiento. O sea que dice, yo tengo una población de 1.400 estudiantes de una universidad X y quiero obtener una muestra, y tengo una muestra, tengo que seleccionar a 12 estudiantes que van a conformar la muestra.
Y me dice, usted utiliza el muestreo sistemático para seleccionar a estos 12. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Primero, dice que voy a enumerar a los estudiantes del 1 a 1400. Ese va a ser mi marco muestral. Segundo, ¿qué voy a hacer? Voy a, dice, calcular el coeficiente de elevación, que va a ser K igual a ¿quién? A 1400 dividido entre 2. ¿Están con sus calculadoras ahí? Sí. Sí, licenciado. Ya, a ver, me van a ayudar a corregir si es que está mal. 1400 dividido entre 12. ¿Cuánto sale? $116. 116. Perfecto. Hay alguien que está llegando tarde. ¿Qué ha pasado, Nelson? ¿Se ha dormido Nelson? Bueno, 116. Entonces dice K va a ser igual a 116. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Seleccionamos, dice en el tercer paso, seleccionamos un número entre 1 y el 116 para encontrar la posición del primer individuo, que le voy a llamar I. A ese primer individuo le voy a llamar I y va a ser el primer individuo de la muestra. ¿Ya? Voy a suponer, aquí está suponiendo, ¿no? Supongamos que utilizamos algún sistema que garantice la aleatoriedad, que obtenemos que el primer individuo que aparece en la es el que ocupa el número 10. O sea, I es igual a 10. ¿Cómo lo he seleccionado esto? Más arriba en la teoría me dice, usted puede usar la técnica de quién, de la tabla de números aleatorios o la técnica de la urna. ¿Para qué? Para encontrar al primer individuo. En sí, la primera posición del primer individuo que va a conformar la muestra. ¿Pero entre quiénes? Entre 1 y 116, nada más. Entonces, entre 1 y 116 está diciendo que puede seleccionar al número 10. Entonces, ese número 10 va a conformar la muestra, ¿ya? A partir de esto, yo voy a calcular al segundo elemento. A continuación, sumamos tantas veces como sea necesario K, o sea que va a ser igual a 116, a partir de la posición del primer individuo, ¿ya? Aquí 2 veces está repetido. Así la muestra estará conformada por los estudiantes que ocupan las posiciones. Entonces, ¿qué me está dando? La posición, ¿no? Del segundo estudiante, la posición del tercer estudiante, del cuarto, y así hasta obtener la posición del 12º estudiante. Entonces, el segundo estudiante, el primer individuo va a ser el que ocupa la posición 10. El segundo individuo, ¿qué va a ser igual? Va a ser, dice, a sumar ¿qué? La primera posición, que va a ser 10, más el coeficiente de elevación, que va a ser 116. Y eso va a ser igual a 126. Entonces el segundo individuo va a ser el que ocupa la posición 126. El tercer individuo va a ser, dice, a la primera posición más 2 veces el coeficiente de elevación. Entonces, si eso va a ser, si ustedes hacemos operaciones, esto va a ser a la posición 242. Y ese va a ser el tercer individuo de nuestra muestra. El cuarto va a ser, dice, a la posición, o sea, 10 más 3 veces 116, y eso va a ser igual a 358. ¿A qué será igual el cuarto individuo? ¿Alguien me puede, digo, el quinto individuo, ¿alguien me podrá decir? ¿Cuál será la posición del quinto individuo? ¿Qué tendría que hacer? 3 veces 10, sumarlo. 5 veces, dice. Aquí, por ejemplo, miren, aquí está el cuarto individuo, pero está multiplicado por 3. ¿Por qué? Ay, no, pero le dicen, ¿por qué por 3? Tendría que ser por 4. Porque el primero yo lo he seleccionado. Aquí, este viene a ser el segundo que no tiene I, el tercero, el cuarto. Entonces, el quinto va a ser 10 veces más 4 veces 116. ¿De acuerdo? Porque estoy sumando a la primera posición más el cuarto, va a venir el quinto. ¿De acuerdo? Entonces dice 4, a ver, multiplíquenmelo, 4 por 116 más 10. ¿Cuánto sale?
474. 474. Entonces, el que ocupa la posición 474 de los 1.400, si no me equivoco, era el tamaño de la población, va a conformar la muestra número 5, ¿cierto? Y así vamos a ir, dice, así sucesivamente, hasta obtener a los 12 individuos de la muestra, donde la posición del último elemento va a estar dado por esto, ¿no? De manera general. Aquí n voy a reemplazar que es 12, le voy a restar 1, que va a ser 11, 12 menos 1, aquí está 11, multiplicado por 116 y sumado 10. Entonces va a ser el último elemento que va a conformar la muestra, va a ser aquel que ocupa la posición 1286. Entonces, ¿qué está haciendo? Está yendo así, está haciendo un algoritmo en sí. De acuerdo, hasta encontrar al último elemento de la muestra. Una vez conformados los 12 elementos, ya los he seleccionado, ¿no? Entonces, ¿qué estoy aprendiendo con el sistema, con el muestreo sistemático? A seleccionar a mis elementos de la muestra, que es muy diferente a hacer el uso de las tablas de números aleatorios y por urna, que habíamos aprendido en el muestreo aleatorio simple. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un ejemplo que lo vamos a trabajar, pero déjenme por favor un momentito conectar mi pizarra. ¿Ya? Mi pizarra y nos vamos a ir a trabajar con la pizarra. ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Miren, tengo aquí un ejemplo, dice, aquí tengo, o sea, la siguiente población conformada por 30 estudiantes, y aquí están sus nombres. Hay algunos errores en los nombres porque al transcribir, aquí me he desayunado la E, aquí le he aumentado la R, y en algún lado también hay alguno, ¿no? Dice que voy a obtener una muestra, tengo una muestra de 8 estudiantes, de estos 30, he sacado según mi fórmula, digamos, he llegado a obtener una muestra de 8. Ahora, ¿cómo voy a seleccionar, dice, a estos 8 estudiantes? Lo que tengo que hacer, dice ahora, ¿quiénes de estos 30 van a conformar mi muestra? Haga uso del muestreo aleatorio simple. Como es pequeño, el muestreo sistemático, perdón, no el muestreo aleatorio simple, porque si hago uso del muestreo aleatorio simple, puedo usar la tómbola, ¿no? O la urna. Puedo numerar del 1 al 30 a mis estudiantes y puedo ir sacando las fichitas, ¿no? Hasta completar ¿cuánto? 8. O puedo ir con mi tabla de números aleatorios, 30 tiene solamente 2 números, y voy a ir seleccionando a mis 8 elementos de la muestra. Ustedes ya saben cómo puedo ir con la tabla, ¿no? Elijo una fila, elijo una columna, voy a la izquierda, a la derecha, o subo o bajo. En este caso me está pidiendo, dice, utilice el muestreo sistemático para seleccionar a los 8 elementos de mi muestra. Entonces voy a ir de acá. Tengo aquí ya mi pizarra.
Ahí tengo. ¿Se ve la pizarra? ¿Se ve la pizarra? Ya, muy bien. Entonces dice que tengo que seleccionar aquí a mis 8 elementos de la muestra haciendo uso del muestreo sistemático. Entonces aquí le vamos a poner. Solución. ¿Qué tengo que hacer? Primero, voy a enumerar, dice, a mis elementos de la población. Ya están enumerados, ¿cierto? ¿Cuántos son? 30. Primero, entonces, enumeramos. Dice, a los elementos. ¿De quién? De la población. En este caso, del 1 al 30, ¿no? Ya está enumerado. ¿Qué voy a hacer como segundo caso? Voy a particionar mi pizarra. La Lisen está con un pulso terrible. Ya. En el segundo paso, ¿qué me dice? En el segundo paso voy a calcular, dice, el coeficiente de elevación. Ya vamos a poner aquí, calcular K, que va a ser igual a que a dividir, dice, N entre N minúsculo. ¿De acuerdo? ¿Y eso a qué va a ser igual? Entonces dice K va a ser igual, en nuestro caso, N va a ser igual a 30 y N minúscula va a ser igual a 8. Entonces voy a, dice, hacer la división. Hoy realmente estoy terrible, ¿no? En el pulso. Ya. 30 dividido entre 8. Sus poderosos calculadores, por favor, ¿cuánto sale? $3.75, dicen. 3.75. Si se puede redondear, redondeamos. Mejor. Esto va a ser a 4. ¿Cierto? Sí. Ahora, si nos hubiese salido, por decirles, 3.35, esto no puedo redondear. Entonces aquí, estas braquetas me indican parte entera. Esta es la parte entera y esta es la parte decimal. Como dice parte entera, entonces va a ser solamente 3. ¿De acuerdo? Pero como aquí yo puedo redondear, entonces yo tengo acá igual a 4. En su parte entera, esto va a ser 4. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya he calculado yo, dice, ya he calculado el factor de elevación. Como ya tengo el factor de elevación, dice en el tercer paso, eso es lo que decía, ¿no? Se debe elegir dice. Dice una pregunta. ¿El 8 Dime. de dónde ha salido? Disculpe. ¿El 8 de dónde ha salido? Es el tamaño de la muestra que me están dando. Aquí. Está bien, Liz. Esto más adelante, cuando termine de explicarles el muestreo por conglomerados, nos vamos a pasar a hacerlo. ¿Cómo voy a seleccionar a este 8? Porque ahorita debe ser ese 8. Como una pregunta, ¿de dónde ha salido ese 8? ¿Cómo lo he calculado? Este 8 va a salido de una fórmula. Ya, este es el tamaño de la muestra. ¿Cómo lo hemos calculado? Tengo que ver si la población es finita o si la población es infinita. ¿Con qué nivel de confianza, con qué error voy a calcular ese tamaño de muestra para ambos? Para la población finita y la población infinita. Eso vamos a calcular al final. Ahorita estoy suponiendo que esto ya he calculado.
Entonces, ¿cómo estoy eligiendo estos 8 elementos de la muestra? También, ¿ya? Entonces, más adelante vamos a calcular ese n. Muy bien. Entonces, dice, se debe elegir entre, habíamos dicho, entre 1, en este caso 4. Este 4 recordemos que es K. A un número cualquiera. Que lo denotaremos, habíamos dicho, como I. ¿De acuerdo? Entre 1 y 4, ¿a qué elemento quieren elegir? Digo, 3. Muy bien. Entonces, vamos, elegimos. Vamos a poner entre 1 a 4 al número 3. Y este va a ser igual a E. Entonces dice que la tercera posición va a ser el primer individuo seleccionado. Pues me voy a mi tabla. Aquí está mi población elegida. El primer seleccionado dice que es aquel que ocupa la posición 3. ¿Y quién es? Gonzalo. Gonzalo, ¿no? De los 30 elementos, de la población, el primer seleccionado para conformar mi muestra es Gonzalo. Entonces voy a decir y que es igual a 3, marca la posición del primer elemento de la muestra. En nuestro caso corresponde a Gonzalo, ¿no? Hasta ahí, ¿algún problema? Hola. No, ninguno le dicen. ¿Está comprendido entonces? Sí. Bueno, entonces vamos para el segundo elemento. Bueno, como el primer elemento entonces ya es Gonzalo, aquí le vamos a primero vamos a ir a la siguiente página. Entonces el primer elemento es Gonzalo. Vamos al segundo. El segundo elemento dice, va a ser igual, dice aquí, a I más K. Y esto va a ser I era igual a 3. Recordemos que I era igual a 3. 3 más. ¿Cuánto era el coeficiente el coeficiente de elevación? K era igual a 4, ¿no? Entonces va a ser más 4. Entonces este va a ser igual a 7. Entonces mi segundo elemento de mi muestra dice que va a ser ¿quién? El que ocupa la posición 7. Y va a ser Mary. Entonces aquí va a corresponder a Mary. Vamos por mi tercer elemento. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A I más 2 veces K. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser igual, dice, a 3 más 2 multiplicado por 4. ¿Y esto cuánto va a ser? 2 por 4, 8, ¿no? 8 más 3. 11. 11.
Muy bien. Entonces, el que ocupa la posición 11 dice que va a ser ahora mi otro elemento. ¿Dónde está? ¿Qué va a ser? Carla. Carla. Muy bien. Entonces, mi tercer elemento va a ser Carla. Vamos por el tercero. Te digo por favor. El cuarto elemento. El cuarto elemento va a estar dado, dice, ¿por quién? Por I más 3 veces K. Y eso va a ser igual, dice, a 3 más 3 multiplicado por 4. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? 3 por 4, 12, más 3. 24. 3 por 4, 12, más 3. Este va a ser el de la posición 15. ¿No? A ver, vamos a mi página. ¿Quién ocupa la posición 15? Félix. Félix. ¿Ya cuántos elementos ya van? 4. 4, ¿no? 4. Entonces vamos con el quinto elemento. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener I más 4 veces K, y eso va a ser igual a 3 más 4 veces por 4. 4 por 4, esto es 16. Más 3, 19. Muy bien. Entonces, la posición 19, ¿quién es? Mayra. Mayra. Ya van 5, ¿no? Me faltan 3. Entonces voy a ir a la siguiente. Quinto elemento. Voy a ir al sexto elemento. Entonces tengo I más 5 veces K. Y eso va a ser a 3 más 5 por K, que es 4. Estos 5 por 4, 20, ¿no? Entonces 3 más 20. 23. Bueno, vamos al 23. Uy, me he ido a otra pizarra. Al de la posición 23, que es Sergio. Aquí es Sergio, por si acaso, ya no es Sergio. Ahí lo que le faltaba aquí a Mercedes le he puesto a Sergio. ¿Ya? Entonces ya tengo ahí 6, me faltan 2 más. Muy bien. Aquí dice que es Sergio. Vamos con la posición 7. El séptimo elemento va a ser igual, dice aquí, ahí más 6 veces K. Y esto va a ser, dice, a 3 más 4 por, perdón, estoy alterando, bueno, la multiplicación, el orden, los factores no altera el producto, dice, no, pero vamos nomás como estamos haciendo. Esto es 6 por 4. 24. 24 más 3. Esto es igual a... Muy bien, 27. Vamos a ver cuál es el 27. Rolando. Rolando. Ya está. Y tengo por último el octavo elemento. Alicen, ¿por qué octavo? Porque son 8 elementos que me dice que saque, ¿no? De la muestra, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Esto va a ser I más 7 veces por K. Y esto va a ser 3 más 7 por 4. Esto va a ser 7 por 4. 31. ¿Y ahora qué hacemos? 31. Yo no tengo 31 elementos. Entonces voy a ir a seleccionar el primero. ¿De acuerdo? ¿Quién vendría a entrar? Carlos.
Entonces aquí entra Carlos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes van a ser mis elementos de la muestra? El primero va a ser, me pondríamos con negrito, Gonzalo. El segundo va a ser Mary, o la segunda. El tercero va a ser Carla. El cuarto va a ser... no hemos anotado el cuarto. Aquí. ¿Cuál era el cuarto? El de la posición. ¿Qué número de posición era? Cuarto, el 15. ¿Y quién era? Félix, ¿no? Aquí era Félix. No le hemos anotado. Félix el gato, el único gato. ¿Han escuchado ese programa? ¿Han visto ese programa? ¿Ese dibujo animado? No, Lisa. Pues era de mi época entonces. El quinto elemento. Mayra. Tampoco lo hemos anotado. Mayra. Entonces, el sexto elemento era Sergio. El séptimo elemento, aquí tampoco lo hemos anotado. Rolando. Uy. Y el último, Carlos. Carlos. Ahí tiene una muestra de 8. He seleccionado a 8 elementos de mi muestra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lisa. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Sí, licenciada, todo claro. Muy bien. Entonces, así selecciono yo a mis unidades de la muestra cuando estoy aplicando el muestreo aleatorio sistemático, o el muestreo sistemático le llaman. ¿Por qué no aleatorio? Porque solamente al primer elemento de la muestra yo voy a seleccionar aleatoriamente. Ya, en base a ese primero, entonces voy a ir construyendo el segundo, el tercero, el cuarto y así, hasta que yo llegue a conformar el total de mis unidades muestrales de mi tamaño de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Si está entendido, entonces no va a haber ningún problema. Bueno, ¿cómo les ha ido en su examen? Mal, Lisa. Qué mal. Mal. ¿Por qué? No, ¿Han yo estudiado? solo 10 minutos, Solo Lisa. eran 7 minutos, 8 minutos. Pongan, hasta poner su nombre ya se ha terminado el examen. Sí, pues, Lisa. Caramba. Bueno. A ver. Como está comprendido esto, ¿se han visto este muestreo sistemático? No hace más que un algoritmo. Y es seguir la fórmula, ¿no? Esta fórmula que tengo acá. Nada más. Y voy identificando cuáles son mis elementos de la muestra. Ya, en este caso ha sido más comprendido, ¿no? Más fácil, creo. Si yo tengo nombres. Aquí si ustedes aplican el muestreo aleatorio simple con la tablita, tendrían que tomar en cuenta, dice cuántos. Solamente números con 2 dígitos, ¿cierto? Porque el tamaño de la población es 30. 2 dígitos y vamos a tener que recorrer toda la tabla para poder, porque ustedes han visto que la tabla tiene números grandes, ¿no? 96, 97, y a veces habíamos dicho que no es tan recomendable hacer el uso de las tablas cuando las muestra, cuando la población es pequeña. Pero esto es para qué? Para un ejemplo, ¿no? Cómo funciona el algoritmo del muestreo sistemático. Bueno, otro de los muestreos es el muestreo estratificado. En este caso del muestreo estratificado, ya no voy a seleccionar como en el primero y como en el segundo muestreo a las unidades de mi muestra, sino ahora voy a repartir. ¿Alguien está con su micrófono activado?
Ahora lo que voy a hacer, dice, es que mi población se particione en estratos. Y ahora voy a calcular yo el tamaño de la población por cada estrato. ¿Qué es un estrato? Es una área, son subgrupos de los cuales está conformada una población. ¿Ya? Entonces vamos a explicar y vamos a hacer un ejemplito. Dice, ¿cuándo se debe usar este tipo de muestreo? Dice, cuando se supone que la distribución de las variables de mayor interés entre subpoblaciones fácilmente identificables. O sea, voy a tener dentro de una población, esa población va a estar dividida en subpoblaciones y esas van a ser fáciles de identificar, dice, ¿no? 2. No se recomienda aplicarlo en universos pequeños, o sea, menos de 200 unidades muestrales. Aquí yo puedo aplicar, dice, el muestreo aleatorio simple. ¿Ya? ¿Qué ventaja tiene? Se obtiene estimadores más precisos. Claro, voy a dividir mi población en subpoblaciones o en estratos o en áreas, de las cuales voy a sacar un tamaño de muestra y por cada subpoblación o estrato voy a elegir a mis unidades muestrales. Es el más recomendado también. ¿De acuerdo? Desventajas. Se ha de conocer la distribución en la población de las variables utilizadas para la estratificación. Entonces, voy a ver cómo es su distribución de la población. Es una de las ventajas que se tiene. Ahora, ¿en qué consiste? Dice, consiste en la división previa, dice, de la población de estudio en grupos o clases, que también se llaman estratos, que se suponen homogéneos. Entonces, vamos a suponer que para este tipo de muestreo estratificado la población es homogénea. ¿Qué quiere decir que sea homogénea? ¿Alguien me podrá decir? Una sola persona. ¿Que no son iguales? No, una sola persona. Uno mismo. Cuando ustedes se ponen de acuerdo en no dar examen con respecto a ese tema, ¿el curso es homogéneo? Cuando todos dicen, sí, no daremos examen. Sí, es homogéneo. Sí. Es homogéneo porque todos tienen el mismo pensamiento, ¿no? Pero si alguno dice, si entre el grupo, digamos, discrepa y dice, no, daremos examen, otro dice, sí, daremos examen, tienen opiniones diferentes, el grupo es heterogéneo con respecto a esa decisión, ¿ya? Entonces aquí dice, se va a poner, dice, que las clases o los grupos en los cuales está dividido esta población es homogéneo. ¿Con respecto a quién? A la característica que se va a estudiar. En nuestro caso, el ejemplo que habíamos dado, con respecto a quién, a la decisión que van a tomar, digamos, ¿no? En no dar examen. Muy bien. Cada uno de estos estratos, dice, a cada uno de estos estratos se les va a asignar una cuota, o sea, una proporción determinada, el número de miembros del mismo que compondrán la muestra. O sea, esto va a estar determinado por quién, por la cantidad de elementos que va a tener la muestra total, ¿ya? Una vez calculado, dice, el tamaño muestral apropiado, este se reparte de manera proporcional o no entre los distintos estratos definidos en la población. O sea, una vez que yo calcule el tamaño muestral, lo voy a repartir, dice, entre estos estratos. ¿De acuerdo? Aquí hay un ejemplo. Dice, en una fábrica que consta de 600 trabajadores, de los cuales 200 trabajan en el área A, 150 en el área B, 150 en el área C y 100 en el área D, se desea obtener una muestra estratificada de 200 trabajadores por área. Entonces dice acá, yo tengo un total de 600 trabajadores y de los 600 quiero tener una muestra de 250. Pero a cuántos de ellos de los 200 que tengo en el sector A cuántos de ellos yo voy a poder aplicar mi muestra, o sea, mi encuesta, dice, ¿no? ¿A cuántos del sector B, si son 150? ¿A cuántos del sector C, si son de 150? ¿Y a cuántos del sector D voy a aplicar mi muestra? Dice, si sé que el tamaño de muestra es 250 de una población de 600. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer?
Esto les voy a explicar de manera en la tablita. ¿Qué va a hacer primero? Va a calcular un porcentaje. Un porcentaje sobre el total. Esta es una frecuencia relativa, si ustedes se dan cuenta. ¿Qué va a hacer? 200 dividido entre 600 y lo va a multiplicar por 100. A ver, hagan esa operación. ¿Cuánto le sale? Hola. A ver, voy a explicar aquí. Aquí tengo mi siguiente. Ahí. ¿Se ve el ejercicio? Sí, Licen. Ya. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar otra vez mi tablita para explicarles de dónde sale ese 36%. Digo, aquí. Ay, por favor, me esperan un momentito. ¿Ya? Espérenme un ratito, ¿ya?
Aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, Lisa, se le escucha. A disculpar, justo hoy día tiene que venir el señor del gas y no hay nadie en mi casa. He tenido que salir a abrir. Ya, lo que les decía, voy a armar a esto la tapita otra vez. Voy a poner aquí, dice 1, 2, aquí voy a poner los elementos de la muestra y aquí vamos a empezar a escribir. Tengo aquí el área, el A, B, C y D. Tengo aquí, a esto le voy a llamar la población. Vamos a poner mejor. N sub H, ¿ya? Que va a ser este de acá. En este caso va a ser 200, 150, 100 y, perdón, me estoy... 150 Lisa es en el C. Perdón, sí, en el C 150, me estoy desayunando 50. Y este es 100, ¿no? De tal forma, dice que el total es 600. Aquí está. Muy bien. ¿Cómo voy a sacar este porcentaje? Este porcentaje es como una frecuencia relativa, ¿se acuerdan? Me voy a sacar el porcentaje por estrato. ¿Qué voy a hacer? Dice, voy a dividir, dice 200, lo voy a dividir ¿entre quién? Entre 600 y todo eso lo voy a multiplicar por 100. ¿Alguien me puede ayudar? 33.33. 33,33, licenciada. Ya, 33,33. Ahorita vamos a ver qué es lo que va a suceder. Luego voy a hacer, dice 150 dividido entre 600 multiplicado por 100. ¿Cuánto es esto? 25 Lisa. 25%. Ya, el otro es igual, 150 dividido entre 600 multiplicado por 100. Y esto es igual que el anterior, ¿no? 25. Y esto es, dice 100 dividido entre 600 multiplicado por 100. Y esto es igual a... ¿Cuánto, por favor? 16,66. 66. Ya. Se recomienda, por lo general, bueno, puedo redondear acá. Si redondeo acá, entonces esto lo dejo sin redondear. ¿De acuerdo? Si sumamos acá, va a salir, si no me equivoco, 99.99%. A ver, sumen. Esto va a ser 9. Sí, 99.99. ¿No? Entonces es preferible redondear. Puedo redondear esto directamente a 33%. Esto directamente a 25%. Esto a 25%. Y esto a ¿cuánto? 17%. A 17%. Ahora, si ustedes suman, ¿cuánto va a salir? Esto va a salir el 100%. 100%. Igualito que acá, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea, dice, de esto es que estos 250, estos 250 de la muestra, sea repartido, dice, de manera proporcional, dice la muestra, entre estos 4 estratos. O sea, ¿a cuánto le tocará a cuánto le tocará a B, cuánto le tocará a C, cuánto le tocará a D? Pero que sumen, dice, 250. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Entonces, la idea para este muestreo dice que es que repartir los 250 en estos 4 estratos. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a calcular, dice, el tamaño de muestra, el N sub H, que va a ser el tamaño de muestra por estrato.
¿Cómo lo voy a hacer? Yo sé que dice que este tamaño de muestra tiene que ser, el total tiene que ser 250. Estos 250 lo tengo que repartir, dice, en 4 estratos. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar, dice, 200. Voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 33, ¿ya? Y lo voy a dividir entre 100. ¿Alguien puede hacerme, por favor, ese trabajo? 66 sale, licenciado. Exactos. Sí, licenciado. Muy bien. Muy bien. Voy a ir a hacer lo mismo acá. 150 multiplicado por 25. Algo estamos haciendo. A ver, seguiremos haciendo. Y van a ver que no va a ser eso. Que me estoy equivocando. Porque tengo que repartir, dice, a ver. ¿Cuánto sale esto? 50. 50. 50. A ver, vamos a irnos acá. ¿Dónde estoy? Aquí. La siguiente tabla. Miren lo que está pasando. Este es diferente al que hemos calculado, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Hasta aquí estaba bien. Pues ¿y ahora qué estamos haciendo? Es que estamos haciendo algo mal. ¿Qué está haciendo? Está Lisan, pues. Se ha despistado. Miren, esto, ¿no? Aquí no está saliendo lo mismo que hemos calculado en la tabla anterior. ¿Qué me estoy equivocando? Me estoy equivocando en lo siguiente. Habíamos dicho que estos 250 tengo que repartirlo, no esto. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde me estoy equivocando? Me estoy equivocando acá. Aquí. Porque tengo que sacar el 33% de 250, el 25% de 250, el 25% de 250 y el 25% de 100. Ah, pero Licen, ¿ese es el tamaño de la población de cada estado? Sí, pero he sacado el porcentaje. Entonces eso va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué operación? Tengo que repartir los 250, no los 200 que tengo acá. Entonces esto va a ser, dice, 250 por 33 dividido entre 100. ¿Cuánto sale? 82.5. 82.5. Ya. Entonces esto es lo mismo. El 25% de 250, ¿cuánto es? 62.5. 62.5. Luego, aquí también tengo lo mismo. 250 por cuánto? Por 25 y dividido entre 100. ¿Cuánto es esto? Igual que arriba, ¿no? 62.5. Y aquí 250 multiplicado por 17%. 42.5. 42.5. Ya. ¿Quiénes son estas personas? Pues un número de trabajadores, dice, ¿no? Entonces no voy a aplicar mi encuesta yo a... Si yo sumo todo esto, sale 250 primero. ¿Sale o no? Sí, sale. Sí, ya. Sí. Pero ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, yo no puedo aplicar, dice, de los 200 trabajadores que yo tengo en el sector A, tengo que hacer, dice, tengo que encuestarles a 82.5, ¿ah? A 82 obreros y la mitad del otro. ¿Cómo es eso? Sabemos que es número entero, ¿cierto? No es número que se dice, no puede ser fraccionado una persona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que redondear. Ahora, si redondeo a esto, por ejemplo, miren, a 83, a esto a 63, a 63, a 43, ¿qué está pasando? Estoy aumentando mi tamaño de muestra. ¿Sí o no? A ver, sumen esto. Eso va a Suman. pasar. Se va a pasar.
Entonces, ¿qué decisión tengo que tomar acá? Puedo redondear a unos y dejar de redondear a otros. Y así voy a tener mis 250. O puedo hacer que la muestra sea 252. Aquí en 2 unidades, 2 no van a afectar mucho, dice, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a redondear a este, a 83. Pero a estos dos, que son 62, los voy a dejar como, puedo redondear a este o puedo redondear a estos dos. ¿De acuerdo? Pero lo que voy a tomar la decisión es de redondear al primero, 83, y dejarlos estos dos. A este puedo redondearlo a ¿cuánto? A 62. A esto lo puedo redondear a 63. Y este lo puedo redondear a ¿qué? A 42. Suma 250. 3 más 2, 5, más 5, 10. Llevo 1. 8 más 6, 14, 20. Suma. Suma, ¿no? Entonces puedo tomar esta decisión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de 200 personas que tiene el sector A, voy a decir encuestar a 83. De 150 que tiene el sector B, voy a encuestar a 62. De 150 que tiene el sector C, voy a encuestar a 63. Y de 100 que tiene el sector C, voy a encuestar a 42. ¿Y cómo voy a seleccionar a mis 83? Ya he aprendido, ¿no? Por el muestreo aleatorio simple, con la técnica de la tabla de números aleatorios, o por la urna, o por el muestreo sistemático. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha comprendido? Sí, listen. Muy bien. Entonces, de eso trata el muestreo aleatorio estratificado. Entonces, cuando yo mi población puedo subdividir en poblaciones o estratos o áreas, ¿ya? De tal forma que que estas áreas sean homogéneas con la característica que quiero investigar, entonces yo puedo repartir mi tamaño de muestra en cada estrato. ¿De acuerdo? Entonces, aquí va a ser igual este pH, le vamos a poner, va a ser igual a N sub H dividido entre N, que es el total de la población, y lo voy a multiplicar por 100. Y este N de H aquí va a ser igual a N, dice, multiplicado por ¿quién? Por P sub H, y lo voy a dividir entre 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, listen. ¿Alguna duda, pregunta? Hasta ahí. ¿Dónde está el 82,5 y igual 83? Y ahí está el por, ¿sincera? No. Le he redondeado nomás. He redondeado. El 5 puede redondear al inmediato superior, estoy tomando. Estoy redondeando. Este no tiene nada que ver. Acá es 250 por 33 dividido entre 100 y eso sale 82.5. Pero como tengo que tomar enteros, no puedo tomar a 82 trabajadores y la mitad de otro. Entonces son personas. Entonces lo que tengo que hacer, dice, es sumarle, redondear. Ahora aquí estoy tomando la decisión. ¿A quiénes voy a redondear? ¿A qué grupo? Estoy redondeando a este. ¿Ya? Estoy redondeando a este. A 83. Lo estoy redondeando, pero al inmediato inferior. Y estoy redondeando a este. También. Y esto estoy redondeando al inmediato inferior. Ahora, con lo que tengo definido en la tabla que tengo lo mismo, ¿no? He redondeado este. Aquí miren, por ejemplo, he decidido redondear a los 2 primeros y no a los 2 segundos. Pero en el ejemplo que he hecho, he intercalado, si se dan cuenta. ¿Cierto? De tal forma que me sume los 250. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Ninguna?
Ya. ¿Qué hora tenemos? Es -10. A ver, ¿qué más me pueden contar aquí? A ver, voy a hacer otro ejemplo del muestreo estratificado. ¿Ya? Me voy a inventar. Voy a irme acá. Otro ejemplo le vamos a poner. Ustedes me van a ayudar. Voy a tener mi población. Dice sea, le vamos a poner. Dos puntos. A ver. Aquí vamos a trabajar. Tengo mi estrato por nivel socioeconómico. Tengo el nivel socioeconómico alto, medio y bajo. Voy a suponer que aquí tengo mi población. En el alto, digamos, tengo 400. En el medio, digamos que tengo 500. Y en el bajo, digamos que tengo 1000. De tal forma que dice que el total de la población, ¿cuánto suma? 1900. 1900. 1900. Este es nivel socioeconómico. Uy. De acuerdo. ¿Ya? Ahora dice que tiene una muestra. Pongámosle, voy a suponer, no estoy diciendo que no lo he calculado porque eso vamos a aprender la próxima clase. Voy a tomar una muestra de estos 1900 de 700. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto a cada estrato, cuántos? ¿Cómo estratificaré yo esta población para hacer una encuesta? ¿De acuerdo? Entonces, estos 700 tengo que repartir, dicen, ¿no? Entre el nivel alto, medio y bajo. Entonces, haremos el ejercicio. Borraremos esto. ¿Qué tengo que hacer primero? Lo primero que tengo que hacer es calcular, dice, P sub H, ¿no? Entonces, tengo aquí P sub H. ¿A qué va a ser igual? Habíamos dicho que va a ser igual aquí al tamaño de la población por el estrato sobre el total y multiplicado por 100. A ver, ayúdenme ustedes. Hacer, dice, 400 dividido entre 1900 y multiplicado por 100. ¿Cuánto es? $21,5. Ya, 21,5. Ahorita vamos a tomar la decisión de decir redondeamos. Esto será, dice, 500 dividido entre 1900 multiplicado por 100. $26.31. 26.31. Y este vendrá a ser, dice, 1000 dividido entre 1900 multiplicado por 100. 52,63. Ya. Podemos redondear. Si redondeo aquí, ya no redondearía aquí. ¿Estamos de acuerdo? Si redondearía aquí a 22, este se quedaría en 26 porque no se puede redondear. Y este ya no redondeo solamente a 52. ¿Suman el 100%? Sí, licenciada. Ya. Tomaríamos el redondeo a partir de los mayores, como es la ley, ¿no? Entonces aquí lo voy a dejar en 21. ¿Ya? Aquí digo, no voy a redondear, lo voy a dejar solamente como tiene que ser, 21%.
Aquí tampoco, aquí sí voy a redondear porque es encima del 5. ¿Cuánto vendría a ser? 53. 53. Muy bien, de tal forma que suma el 100%. Ahora, estos 700 tengo que repartir en estos 3 estratos. Entonces, lo que voy a hacer ahora. Voy a agarrar y voy a decir N sub H. Este H quiere decir que es el estrato, ¿no? Primer estrato, segundo estrato, tercer estrato. Va a ser igual, habíamos dicho, a N multiplicado por ¿quién? Por P sub H. Y lo voy a dividir, habíamos dicho, entre 100. Aquí N va a salir o es 700. Entonces, ¿qué voy a hacer para el primero? Dice que 700 lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 21 y voy a dividirlo entre 100. ¿Alguien, por favor? ¿Cuánto? 147, licenciada. 147. ¿Exactos? Sí, licenciada. ¿Sí? Sí, licenciada. Sí. 147. Perfecto. El siguiente. Para el siguiente dice que va a ser 700 multiplicado por 26 y dividido entre 100. ¿Cuánto sale eso? 182. 182. Muy bien. Y el último va a ser, dice, 700 multiplicado por 53 y dividido entre 100. 371. Suman los 700. 10. Suma 618. Es que no se me has equivocado. Había que redondear en 371, Licen. 371, ¿cuánto era? 371.7, así que sería 372. Sumados todos, licenciados, sale 700. Sí, licenciada, es 700. A ver, 7 más 2. 9. 9 más 1, 10. Llevo 1. Aquí es 4 más 1, 5. Aquí es 20. ¿Cierto? Llevo 2. Aquí es 5 más 5 más 2, 7. Entonces aquí no necesitas redondear. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se trabaja de esa manera. ¿Estamos bien? Sí, se entiende, licenciada. Ya. Entonces, como ustedes ya saben, por lo general, este muestreo estratificado es muy utilizado. Por ejemplo, si yo necesito sacar un tamaño de muestra de toda la carrera, ¿cuáles serían sus estratos? Podría tomar, digamos, toda la carrera, digamos, ¿cuáles serían sus estratos? Podría tomar por año. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, hasta quinto año. Número de estudiantes, ¿no? Ahí. O si no, podría tomar por turno. Turno mañana, turno tarde, turno noche. Pero ahí en el turno tendría que estratificar. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Y dentro de eso todavía tendría que tener los paralelos A, B, C. A esto, por ejemplo, le llaman el muestreo por conglomerados. Tengo un conglomerado grande. El primer conglomerado que va a ser toda la carrera, luego va a ser todos los turnos, luego va a ser turno mañana, turno tarde, ¿sí? Aquí está el más grande. Luego va a ser por año, luego va a ser por paralelo y va a llegar ¿a quién? Al objetivo final que va a ser el estudiante. ¿De acuerdo? Bueno, pero de eso les voy a contar la próxima clase. ¿Qué hora tenemos? -2 para Ya, entonces tienes 2 minutos para ir a descansar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún problema, alguna duda? Licenciada, el 700 ¿dónde ha salido? Me he tomado al azar. Estoy tomando una muestra de 700 personas.
Por eso les decía, más adelante vamos a ver cómo se calcula este 700. ¿Ya? Termino el por conglomerados y vamos a calcular el tamaño de la muestra ahora. Vamos a calcular cómo se calcula esto, de dónde viene, qué necesito para calcular este tamaño de la muestra. Estoy asumiendo que ya hemos calculado. Solamente me estoy dando ese número, el tamaño de la muestra. ¿Está de acuerdo? Sí, licenciada. Ya. Sí, licenciada. ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Licenciado, una pregunta. Toda la teoría nos va a mandar a Classroom o WhatsApp. Al Classroom. Lo voy a subir hoy día. ¿Ya? ¿Hasta dónde hemos avanzado? Hasta donde hemos avanzado con lo que hemos hecho en la anterior clase más. Está bien, licenciada, muchísimas gracias. Ok. Entonces nos vemos el día martes por el mismo canal. Ahora no sé si en los mismos lugares. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Ya. Cuídense, nos hablamos. No vayan a festejar, no vayan a la verbena. No hay licenciada. No vayan entonces